La carga horaria mínima de cualquier CENS. En cuanto a nuestro reconocimiento con el Estado, somos un CENS de gestión social, de gestión, es decir, como que supuestamente era todo gestión, todo ocasiones públicas según la nueva ley, lo que cambia es la gestión privada, gestión pública, gestión social. Nosotros seríamos una gestión social, pero está muy bien dibujado, somos un CENS. Y después, algunos cambios que hemos ido y que ahí entra, bueno, la caracterización de Estado y cómo entendemos el Estado y la mediación con el Estado, pero bueno, hemos cambiado, por ejemplo, las materias, elegimos una orientación que la elegimos colectivamente antes de iniciar el bachillerato con vecinos, vecinas y futuros estudiantes en ese momento, es decir, hicimos una pre-charla antes de empezar el bachillerato y elegimos la orientación, que terminó siendo una fusión, porque en realidad la orientación real en esa época, ahora cambió todo de nuevo, era salud y medio ambiente, nosotros le agregamos trabajo. Entonces nuestra orientación como bachillerato es trabajo, salud y medio ambiente. Arrancamos con las mismas materias que nos daba el Estado, agarrás el programita, son 10 materias de salud y medio ambiente, y luego de terminar el primer año dijimos esto no cierra por ningún lado, porque fragmenta el conocimiento, porque los que llegan tarde casi se pierden una materia entera, porque no sé qué, un montón de argumentos, por los cuales pasamos a áreas. A partir del segundo año pasamos a tener áreas sociales, naturales, prácticas del lenguaje, matemáticas y taller. Los viernes hay talleres. Objetivos obligatorios, es decir, tenés computación, cerámica, audiovisual, no sé qué, un bar. Tenés que hacer uno, como una materia más, digamos, se evalúa y demás. En cuanto a cómo se evalúa, bueno, es toda una rediscusión, podría ser una charla en particular sobre evaluación. Comento ahí de algunas charlas y demás. Hemos puesto principalmente el tema de la participación, es una cuestión evaluativa, no sé si un criterio de evaluación. Ahí está claro, los criterios de evaluación que tenemos serían la participación. Tenemos el tema de mucho trabajar con trabajos prácticos, sean individuales, sean grupales. Tomamos el tema de la autoevaluación, de apelar a que la persona vea y vaya evaluando su propio proceso. Y el tema de la asistencia, de la presencia como elementos fundamentales para aprobación, para pasar de año. Un criterio, digamos, más general sería el de compromiso, ¿no? El de compromiso. Nosotros decíamos compromiso, el tema es cómo lo medíamos. Bueno, claro. ¿Cómo medimos el compromiso? Entonces, bueno, con esto, con cuánto participó, intentar hacer anotaciones de cuánto va participando cada uno, ir viendo si entregan los trabajos, ir viendo si producen. Quiero decir una cosa. Sí. Esto todo se van tomando decisiones con ellos, ¿no? Que también lleva, ¿cómo voy a decidir yo sobre algo que supuestamente tenés que decidir vos? Claro. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo que me tengo que poner? ¿No? Es esto, ¿no? Es todo un tema. Entonces, no sé cuántas faltas, hasta cuándo se permite. Todo eso se pone en discusión. Asamblea. Y entonces ahí lo que intentamos es que es que si hay, no sé, alguna cuestión así con el tema de ausencias, trabajo, lo que sea una decisión, digamos, bueno, yo tengo que trabajar todos los viernes, no voy a poder venir. Y el resto verá si esas cosas se van todo el tiempo como charlando. Sí, todo esto entendiendo eso, entendiéndolo como un proceso y entendiendo que no son números ya, sino personas. Y esas personas tienen diferentes características, diferentes subjetividades, por tanto, los requisitos de evaluación o los requisitos de aprobación no van a ser lo mismo para el pibe que dejó el secundario hace 2 años que para la señora que no estudia hace 40, para la persona que tiene un quilombo en la cabeza, que no puede pensar, que te dicen me hirve la cabeza y se la tocas y le hirve. Eso lo cuento siempre, después se pierde. Después les cuento por qué digo eso, que pasó. Es decir, cada uno va intentando conocer, es eso, que no se pierda la personalidad y que se desintegren todos en un número de números. Y bueno, evalúo para todos igual, el que me responde 4 de 10 preguntas prueba. Si no, nada, viendo las subjetividades, cuánto avanzó cada uno, qué expectativas tenemos para cada una de esas personas. Iván quería hacer una pregunta. Sí. Sí. Está muy vinculado con todo lo que estás diciendo. Yo recuerdo que el año pasado una charla sobre bachilleratos populares de movimiento popular AFA. Y me acuerdo que algo interesante que se había salido de ahí es que la gran diferencia entre un bachillerato popular y un colegio de educación formal es el aprendizaje que se da de la autogestión. Esto debe pasar de ser sujetos pasivos que se promueve la institución formal a tener que ser protagonistas activos de la toma de decisiones, de ser como dueños del destino de ser
ser participantes activos. No hay una lógica delegativa, de delegar el otro, sino de... Y quería preguntar si ven eso usted lo identifica que ese tipo de aprendizaje, las personas que concurren. Sí, sí. Es subjetivo. Bueno, es eso que contaba un poco Lau recién, de que todos hay asambleas de docentes, asambleas de estudiantes, y sí, ni hablar, la autogestión la vemos. Quizás hay algunas matices con el MP La Dignidad, con los compañeros con los cuales intercambiamos documentos, nos encontramos, discutimos, tenemos buena relación. Ellos hacen mucho foco igual en la autogestión también a nivel económico, porque ellos no se entienden como trabajadores de la educación. Nosotros sí. Ellos se entienden solo como militantes, nosotros nos entendemos como militantes, como trabajadores de la educación, como varones y mujeres, es decir, nos sentimos militantes porque por esto mismo, ahí digamos, plenamente coincidimos en que somos militantes, luchamos por el cambio social para Lau va a ser más o menos una cosa, para mí otra, es decir, tenemos ciertos acuerdos de base como FOL, ¿se entiende? ¿No? Como un movimiento social que no es un núcleo político, por tanto, trabajo, dignidad y cambio social, clasismo, acción directa, democracia directa, como grandes conceptos para el cual Matilde de las Cava, yo o Laura podemos estar en un piso de acuerdo. Después, estratégicamente, cada uno va a tener o su lugar donde seguir discutiendo o otras definiciones personales. Pero tenemos un piso en común que es ese. Luchamos por el cambio social, somos militantes, construimos este espacio como un espacio de anticipación social más, donde prefigurar, donde construir la sociedad que queremos. Ahora bien, por una cuestión táctica y por una cuestión de unidad con otros trabajadores, nos consideramos trabajadores de la educación, y por una cuestión de necesidad también, es decir, por varios motivos. Primero por esto, porque cualquiera de nosotros necesita un laburo, y si puedo destinar mi fuerza a un espacio donde solo voy a ir a laburar, puedo destinar mi fuerza a un espacio donde encima de militar, es decir, encima de laburar puedo militarlo, es decir, un espacio donde la organicidad sea el todo y no la intención individual de, bueno, vamos a ver qué pasa si le sale. Pensé que me codiaba. Por otro lado, la necesidad de encontrarnos con los docentes, porque a ver, lo nuestro no es una huida a la educación pública, no es donde nosotros tenemos el point y hacemos el bachillerato popular y que la educación pública se caiga a pedazos, sino que apelamos a eso, a que la educación pública se sostenga y a interpelar la educación pública, a que empiece a discutir esto. Entonces, reconocernos como trabajadores de la educación nos posibilita eso, encontrarnos con otros trabajadores de la educación pública. Pero responderle la... Sí, ahí voy. Tengo que llegar yo. Entendernos como trabajadores de la educación pública es por ese motivo, para juntarnos con otros docentes, con sindicatos combativos y demás, para empezar a ver cómo interpelar lo público. Lo de la autogestión. Claro. Bueno, y eso, en términos económicos, entonces lo que pensábamos, en principio, todavía es una discusión en vías de continuar, pero pensábamos en principio si recibimos salarios, centralizarlos todos y descentralizarlos en base a necesidades de cada uno. Por ejemplo, hoy en día tenemos la prioridad de construir las aulas, entonces apelamos a una autoconstrucción, pero desde la cuestión salarial, digamos, de cada uno, ponerla en común y decir, bueno, ¿qué hacemos con toda esta guita? La autogestión por Pumba era más en, bueno, hagamos un productivo, es un productivo de panadería y vendemos pan y sostenemos el bachi desde ahí. Digamos, cambia en ese sentido, es decir, quizás tiene el mismo sentido pero cambia la forma. Y ellos, bueno, también postulan que esto de reconocerse como trabajador de la educación se presta mucho más a que el Estado te fagocita, que el Estado te chupe, a burocratizarte. Lo cual nosotros lo que planteamos es que la autonomía y la independencia de clase, la independencia en cuanto a la relación con el Estado, la luchamos en la calle, digamos, la vamos a, como siempre, digamos, todo el movimiento piquetero ha luchado y ha mediado contra el Estado y ha sabido toda una parte de la izquierda independiente no ser chupado. Tenemos otra gran parte que fue absorbida por el Estado y hoy en día están aplaudiendo el proyecto de gobierno. Bueno, nosotros creemos que se puede mantener la independencia,
mediando con el Estado, por ejemplo, recibiendo un salario. Vamos a seguir, y no van a venir, y ellos dicen, no, pero te van a venir a querer decir qué contenidos dar, cuánta carga